Galileo Galilei fue un provocador. Una de las injusticias que se comete en la historia de la humanidad y por supuesto en la vida de Galileo Galilei. Como siempre, espero que complementes tus estudios y te mando un fuerte abrazo. Aún antes de la invención del telescopio, Galileo ya se había preparado para hacer eso exactamente. Para poder asentar los fundamentos de su ley de caída de los cuerpos, estuvo observando y midiendo concienzudamente el tiempo que tardaban las bolas en rodar por planos inclinados. Esos experimentos le condujeron también a otra profunda idea, que más tarde se conoció como la ley de inercia. Galileo se dio cuenta de que cuando una bola rodaba hacia abajo por un plano inclinado, después subía por otro plano con cualquier grado de inclinación hasta recuperar su primera altura. Si el segundo plano tenía menos inclinación que el primero, la bola seguía rodando hasta alcanzar la misma altura, a partir de la horizontal, que tenía al empezar a rodar. Cuanto más próxima a la horizontal fuera la inclinación del segundo plano, más lejos llegaba la bola. O sea, que si el plano era perfectamente horizontal y de superficie lisa, la bola no se pararía nunca y continuaría rodando para siempre. Este fue el decisivo experimento que Galileo necesitaba para poder explicar por qué las cosas, incluyendo a sus críticos, podían mantenerse sobre una superficie dando vueltas. Un cuerpo en movimiento horizontal tiende a conservar el movimiento que lleva. En la superficie de la Tierra todas las cosas están en movimiento horizontal, exactamente a la misma velocidad que la propia superficie, y no hay rozamiento que afecte al movimiento de esos cuerpos porque todos se mueven juntos. Con tan espectacular concepción, Galileo derribó el antiguo dogma aristotélico de que era natural a todos los cuerpos tender al reposo. Pero aunque la idea de Galileo fuera muy brillante, no era del todo exacta. Influido aún por la idea platónica del movimiento circular, Galileo pensó que un cuerpo continuaba siempre en movimiento, pero solo horizontalmente, no en línea recta, sino dando vueltas, siguiendo a la superficie de la Tierra. Una generación más tarde, René Descartes puso en orden todo esto, dando a la ley de inercia su última forma. Los objetos en movimiento no tienden por sí mismos hacia el reposo, tienen tendencia a continuar como están hasta que algo se interfiera. Ahora es más fácil de entender que en los tiempos de Galileo. Hoy en día pocos se atreverían a negar que la Tierra gira alrededor del Sol, que el Sol gira alrededor de una esquina de una galaxia, que esa galaxia se mueve sola en un racimo de galaxias, todas marchando a gran velocidad por la inimaginable inmensidad del universo. ¿Cómo se puede encajar la idea de reposo en este gran esquema de cosas?
No se puede. Nada en el universo va hacia el reposo. Por el contrario, todo continuará moviéndose como esté, en línea recta y velocidad constante, hasta que algo se interfiera. Ese es el principio de inercia. Y es una teoría tan sencilla y tan profunda como cualquier otra idea sobre la que se haya reflexionado. Como es lógico, a veces parece que los objetos están en reposo, pero eso es solo porque tienen el mismo estado de movimiento que el propio espectador. Si un objeto está en reposo o en movimiento, depende completamente del punto de observación, de si el observador se está moviendo a la misma velocidad. No existe el reposo absoluto, no existe el movimiento absoluto. Incluso marchando por el espacio a increíble velocidad en relación con la Luna, con el Sol o con el centro de la galaxia, la tendencia natural de cualquier objeto es la de conservar el movimiento que tiene. En tiempos de Galileo, esta concepción era muy difícil de aceptar. Para un aristotélico, el movimiento de una carreta requiere y tiene una explicación lógica. Si no hubiese algo que tirase o empujase, no se movería. Por lo tanto, su estado natural era de reposo. Pero en cambio, para un observador moderno, un vehículo moviéndose no necesita explicación. Este objeto en movimiento conservará su movimiento hasta que los frenos o alguna otra cosa le lleve a estado de reposo. ¿Y qué pasa con un cuerpo que no se mueve paralelamente a la superficie de la Tierra? ¿Qué pasa con un proyectil que se dispara al aire o una pelota que se deja caer desde una torre? ¿No haría el giro de la Tierra que la pelota cayera detrás? Galileo dijo que no. Dijo que la pelota continuaría moviéndose horizontalmente con la Tierra, incluso cuando cae verticalmente hacia su superficie. Esta concepción era muy difícil de entender en tiempos del Renacimiento, así que Galileo ofreció a sus contemporáneos una comparación. Pidió a la gente que pintase una pelota cayendo desde el mástil de un barco en movimiento. Para un marinero en cubierta, el mástil está quieto y él no estaría sorprendido de ver a la pelota caer recta hacia abajo sobre la cubierta al pie del mástil. Pero alguien en la orilla vería al barco y el mástil en movimiento. Un observador aristotélico no tendría ninguna duda de lo que iba a ocurrir. La pelota caería hacia el centro de la Tierra mientras el barco seguiría navegando por debajo de ella. Ese marinero vería caer lanzada la pelota hacia la popa del barco en vez de ir al pie del mástil. Probablemente este experimento no se llevó a cabo nunca en vida de Galileo, pero sus resultados son precisamente lo que él había predicho. La pelota cae recta a lo largo del mástil. La pelota cae a lo largo del mástil porque ambos objetos, pelota y barco, comparten el mismo movimiento inicial. Si no compartieran el mismo movimiento inicial, entonces el resultado sería el que habrían esperado los aristotélicos. Al caer de un mástil en movimiento, la pelota cae en vertical mientras se mueve horizontalmente con el barco. Estos movimientos juntos siguen una trayectoria curva, una parábola. Galileo se dio cuenta de que esos principios originarían el movimiento de cualquier proyectil. Seguirían una curva parabólica en la tierra o en el mar. Una pelota dejada caer en cualquier parte de la Tierra se comporta lo mismo. Aquí, compartiendo el movimiento horizontal del planeta, cae recta hacia abajo, llegando al suelo, al pie de la torre. En esos términos, Galileo vio y demostró algo nuevo bajo el sol.
En 1616 Galileo fue citado a Roma, donde le advirtieron que no debía afirmar ni defender la idea de que la Tierra se movía alrededor de un sol estacionario. Al saber que la Iglesia se oponía oficialmente al sistema de Copérnico, Galileo esperó a que llegara un momento más oportuno para convencerles del error de sus métodos aristotélicos. En 1623 Galileo pensó que había llegado el momento. Su amigo y protector, el cardenal Maffeo Barberini, fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Para reforzar su caso, Galileo escribió un libro. Se trataba de un diálogo entre dos personajes que debatían los sistemas de Aristóteles y Copérnico. Como autor, Galileo era un político inteligente. El personaje aristotélico argumentaba con gran maestría y fue declarado vencedor. Era un truco que tenía que ser la defensa de Galileo contra la enseñanza de las ideas de Copérnico. No obstante, muchos de sus lectores vieron que los argumentos de Copérnico eran mucho más sólidos. Y lo peor de todo quizá fuera que esas argumentaciones estaban escritas en italiano en vez de latín, de modo que los italianos corrientes podían comprenderlas fácilmente. Y en opinión de la Iglesia, Galileo cometió otros errores más en sus juicios. Por la boca del personaje que defendía a Aristóteles en su ficción, utilizó los mismos argumentos que había utilizado el Papa y llamó al personaje casualmente Semplicione, el simple. Y quizás lo peor de todo, el nuevo libro de Galileo retaba a la Iglesia en el preciso momento en que ésta era desafiada por todas partes. En 1634, Galileo fue procesado. Su fama y prestigio hicieron impensable llegar más allá de amenazarle con la tortura. Pero para Galileo, que entendía mucho de máquinas, aquello fue suficiente. Rechazó públicamente el sistema copernicano de movimiento planetario. Irónicamente, en el futuro, ningún científico serio negaría la evidencia de Galileo. El principio de inercia concebido por Galileo y perfeccionado por Descartes, llegó a ser la primera ley de la mecánica de Isaac Newton. En lo que concierne a la Iglesia, con el tiempo, el nombre de Galileo fue rehabilitado. Pero hubo de transcurrir largo tiempo. En fecha tan reciente como 1983, la controversia de Galileo estaba todavía sin resolver. En ese año, 1983, el Papa Juan Pablo II pidió que la discusión entre Galileo y la Iglesia terminase de una vez. Dijo: volvamos ahora nuestra mente hacia una época en la que se había desarrollado una grave incomprensión entre la ciencia y la fe. El resultado de malentendidos y errores, solamente con un humilde y paciente nuevo examen, se han podido ir disipando de forma gradual. La misma Iglesia aprende de la experiencia y con reflexión, y ahora comprende mejor el significado que se debe dar a la libertad de investigación. Pero en aquel tiempo, ni siquiera para un famoso científico con un imperdonable ego, la humillación pública fue considerada castigo suficiente. Encontrado culpable, a pesar de su famosa retractación, Galileo pasó los 8 años restantes de su vida, bajo arresto domiciliario, en una finca cerca de Florencia. Y como cuenta la leyenda, cuando Galileo entraba en su casa arrestado, aún dijo: «Eppure si muove», y sin embargo, se mueve.